Entonces, bienvenido. Muy buenas noches. La clase de hoy está sustentada bajo la fase de ejecución, la guía 7. El tema que se va a tratar el día de hoy es el plan de medios para campañas publicitarias. Bienvenidos a las fichas de desarrollo publicitario 2675901 y 2675902. Quien les habla es su instructora Delca Velasco, hoy 20 de mayo del 2024. Entonces, la agenda que vamos a manejar el día de hoy es la contextualización de la actividad de aprendizaje, la ubicación del material de la formación, la ubicación de la guía de aprendizaje en la nueva plataforma Sakuna, la explicación pues del plan de medios y preguntas, dudas e inquietudes. Entonces, nuevamente nuestro RAT es el RAT 15 de la guía 7, actividad 1, evidencia 3, que se denomina plan de medios para una campaña publicitaria. La fecha de vigencia de esta evidencia está contemplada entre el 21, aquí tenemos un error, perdón, el 21 de mayo del 2024 hasta el 16 de junio del 2024. Pues, dándole paso a nuestro plan de trabajo. Entonces, aquí tenemos la ubicación. César, ¿tú tienes alguna dificultad para ubicarte en la plataforma en la búsqueda de los materiales y eso o no? Hola, profe. No, señora. Se me ha facilitado. Lo que fue que tuve un inconveniente y creo que varios compañeros tuvieron que el profe nos tuvo que hacer una aclaración. Es que a veces las evidencias quedaban en borrador y tenía uno que, como a la plataforma, confirmarle que sí quería subir la evidencia. Sí, estamos teniendo esas dificultades. Bueno, entonces, aquí para la ubicación de la evidencia en Sajuna, encontramos que nos tenemos que ubicar en la fase de ejecución. Elegimos la actividad de proyecto 3, la guía 7, y esta es la actividad donde nosotros nos vamos a ubicar. Cuando le damos clic aquí en la actividad, entonces nos despliega y queda aquí abajo donde está el plan de medios. ¿Claro está ahí? Sí, señora. Listo, bueno, muchas gracias. Para la ubicación del material en la misma plataforma, entonces nos vamos a la fase de ejecución. Nos vamos a la actividad de proyecto 3, ubicamos el material de formación y aquí está resaltado el plan de medios. Y este es el material de plan de medios al que van a tener acceso para ampliar su conocimiento, tener mayores recursos y el desarrollo de su actividad. En este orden de ideas, entonces, como estamos hablando que nuestra evidencia corresponde a la guía 7, entonces esta es la actividad que dice plan de medios de la campaña publicitaria y aquí está el desglose de los temas que tenemos que tener en cuenta para desarrollar esta actividad dentro de la guía y que ahorita las vamos a relacionar. Para la entrega de la evidencia se requiere desarrollar un documento de campaña, el cual se va a socializar a través de un webinar o de un video que se haga pues a nivel de equipo o individual, como ustedes lo quieran manejar. En el caso tuyo, César, no sé cómo presentas tus evidencias. Entonces, en este documento
se anexa el enlace del webinar para poder acceder al video que vayas a desarrollar para este plan de medios. El documento pues tiene una extensión libre, pero el video debe ser de más o menos unos 30 minutos, incluyendo pues la caracterización de todo lo que es el plan de medios de acuerdo a los requerimientos que se solicitan en esta actividad. Entonces vamos a darle paso. Para desarrollar este plan de medios, primero tenemos que tener en cuenta los productos que tenemos en la empresa, ya sean productos o servicios. Entonces, al tener claro cuáles son los productos o servicios que se están manejando, en tu caso, ¿qué son, César? Profe, nosotros estamos con una, ¿cómo se le llama? Es un centro copiado, que es una miscelánea que tiene venta de papelería, pero también tiene corresponsal bancario. Entonces, ustedes lo que ofrecen son servicios. Productos Entonces, y servicios, sí, señora. Sí, productos y servicios. Hay que identificar qué es lo que queremos impulsar exactamente. O los dos o uno en particular, qué queremos hacer para este plan de medios. Entonces, lo primero que hay que identificar es el mercado objetivo. Pero este mercado objetivo es el que va direccionado de la campaña que se va a manejar para el plan de medios. Entonces, ¿qué es un mercado objetivo? Es un grupo de personas o consumidores identificados por una empresa con características similares que se convierten en clientes reales potenciales de sus productos o servicios conforme a las necesidades de la marca para la toma de decisiones relevantes para la comercialización. Entonces, vuelvo y repito que debemos definir cuál es el producto o servicio que vamos a trabajar en este plan de medios como campaña publicitaria. Luego dice que debemos identificar el arquetipo del cliente. Entonces, cuando hablamos de un mercado objetivo, pues es el grupo de personas, el segmento de mercado, pero ya el arquetipo del cliente, en este arquetipo del cliente, entonces nosotros vamos a identificar con claridad quién compra, por qué compra y para qué lo compra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo con varias marcas que cada una transmite algo en particular. Entonces, por ejemplo, Red Bull. Red Bull dice que es como un explorador. Red Bull es una bebida energizante que lo compran por lo general los deportistas o lo consumen los deportistas extremos, y estos deportistas extremos lo que buscan es libertad. Ellos tienen unas características psicográficas, o sea, un gusto por el deporte, económicas, no todo el mundo puede arriesgarse a eso, entonces debe tener una capacidad económica suficiente para afrontar lo que quiere hacer. El grupo social al que pertenece, entonces de pronto puede que sea una persona de un nivel social entre medio y alto, y que además de la capacidad económica tenga un nivel de estudio, le gusta incursionar en nuevos como procesos de experimentar. Y ahí vamos ya identificando el arquetipo del cliente que consume. Entonces, también tenemos en el caso, por ejemplo, de IKEA, que es una tienda sueca que acaba de llegar. Bueno, ya tiene ratico de haber llegado al país desde el año pasado. Y entonces ellos tienen un arquetipo de cliente que es común y corriente, es cualquier persona que pueda acceder, que tenga sentido de pertenencia. Ellos ofrecen moda y diseño en muebles, adecuación de espacios.
y tienen precios para todas las clases sociales. O sea, ellos no tienen, digamos, el cliente de ellos no está especificado así como que estos son los que realmente consumen. Porque cualquiera que quiera ir a acceder a un producto de ellos, ya sea una lámpara, un colchón, un mueble, una silla, venden vajillas, entonces tal vez ese cliente no le va a hacer, un cliente de bajos recursos no va a hacer pues la gran compra, pero algo compra, porque venden desde vajillas muy altas a otras más económicas, en fin. Y cuando hablamos del arquetipo, por ejemplo, de Mercedes-Benz, es un producto de alta gama, son gobernantes, les gusta tener el control. En el caso del Lego, es para aquellos que les gusta crear y la innovación. Por ejemplo, el de la Harley Davidson o sea, es una marca norteamericana que supuestamente transmite libertad y entonces habla de forajidos porque lo utilizaban pues este tipo de personas que pertenecían a pandillas. Pero de un momento a otro cambió todo y se fue consolidando y como es algo como que transmite libertad, en fin. Luego, para poder diseñar ese plan de medios, nosotros tenemos que tener claro cuál es el objetivo del mercado que está ligado a la campaña. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tú persigues? Entonces, digamos, desde tu papelería, por así decirlo, César, ¿cuál sería tu objetivo? Entonces, sería un lanzamiento de un nuevo producto, el ingreso de un nuevo producto al mercado, analizar los fenómenos negativos que se dan en el negocio, evaluar la campaña publicitaria, hacer algunas actualizaciones para ofrecer nuevos cambios y ofertas. Entonces, desde tu punto de vista y teniendo en cuenta tu empresa, ¿cuál sería uno de los objetivos que pretendes alcanzar desde el punto de vista del mercado? ¿Puedes hablar de alguno, mencionar algunos, César, que se te ocurra? ¿Qué harías tú en tu plan de medios? Bueno, me gusta este, profe, el de actualizaciones y cambio en la oferta, porque esto es como a los clientes, como volverlos a actualizar, volverlos como a llevar al negocio, a que lo tengan presente, pero también ahí en esa actualización se puede un pequeño cambio, un nuevo producto para que pueda la gente quedar como actualizada con lo que ya tenemos, pero algo nuevo que queramos ofrecer. Sí, o realizar cambios en la oferta puede ser combinar un producto con otro, hacer descuentos en algunos otros productos, porque acuérdate que lo estamos dirigiendo hacia el mercado, pero no podemos olvidar que todo esto va relacionado también con el marketing, ¿no? Entonces, estos serían los objetivos del mercado. Pero ahora vamos a hablar el objetivo del plan de medios. Entonces, cuando hablamos de los objetivos del plan de medios, tenemos que hablar del SMART, que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando hablamos que son específicos, tenemos que decir que implica que sean claros, concisos y bien definidos. O sea, no vamos a crear un objetivo ahí súper largo que la gente no lo entiende, que de pronto ni nosotros lo entendamos o que no podamos alcanzar. Debe ser algo concreto. Entonces, es determinar exactamente qué pretendo yo con este plan de medios. Entonces, digamos, definir con exactitud, volviendo al tema anterior, cuál sería tu actualización y cuál sería el cambio de la oferta. Ahí lo tienes que definir con exactitud. Que sea medible, pues claro, tú vas a hacer una inversión, entonces tú le tienes que aplicar una métrica a este tema para saber, voy a invertir esto en la publicidad, en los medios, qué tengo que hacer, cuáles son los medios que voy a utilizar, porque yo pretendo, no sé, aumentar las ventas en junio
en un 10%. Algo así se me ocurre. Entonces tú tienes que identificar qué es lo que quieres medir. ¿Alcanzas ese propósito? ¿No lo alcanzas? Entonces, por eso vamos al siguiente, que es son alcanzables. O sea, lo que te estás proponiendo es alcanzable. ¿Lo puedes lograr? Entonces dice, los objetivos tienen que suponer un reto, pero tiene que ser posible para la empresa. Que sea realista quiere decir que los recursos, contar con los recursos que se dispone. Entonces, no vamos a hacer la super campaña, nos vamos a endeudar sin saber si lo vamos a lograr. Entonces, ser realista es, bueno, yo el presupuesto que tengo para esto es este, y lo que quiero hacer es esta inversión para alcanzar ese 10 o 15% o 20% con respecto a junio del año pasado, por decirlo así. Luego dice que tienen que ser acotados en el tiempo. Entonces dice, esto es definir en cuánto tiempo pretendes alcanzarlo, solo en el mes de junio o en el próximo trimestre. Como tiene que ser alcanzable, también tiene que ser lógico el tiempo que le vas a establecer, pero tampoco puede ser algo tan extenso porque el periodo tiene que estar establecido de acuerdo a lo que pretendes alcanzar en el momento. Entonces, para definir los medios que vamos a utilizar, yo les traigo este ejemplo donde se va a contextualizar cuál es el tipo de campaña que se va a utilizar. Entonces, volvemos a lo que dijimos ahorita. Es una campaña de apertura, de aniversario, de continuidad, comercial o de branding. Entonces, ¿cómo la denominarías tú, César? ¿Sería una campaña de apertura? No, porque ya el negocio está establecido. ¿De aniversario? Pues puede que sí. No sé qué día cumpleaños tu empresa. ¿De continuidad? Pues cuando nosotros buscamos continuidad, que nos queremos sostener en el mercado. Comerciales, porque queremos aumentar las ventas. Y el branding es aumentar la cobertura, la frecuencia de compra. ¿Qué queremos hacer? Entonces, para eso tenemos que tener claro que debemos fijar unos objetivos con el mercado y el objetivo de la campaña. Ahora tenemos que determinar cuáles son los medios por los cuales vamos a comunicar esa campaña. Entonces es un medio exterior, bien sea vallas, pendones, volantes, o digamos, en el caso de apertura, ¿no? A través de los móviles, en fin. Entonces, vamos a hacer un recorrido social por el segmento, entonces lo identificamos nosotros qué redes sociales son las que más consumen nuestros clientes. Tenemos claro cuál es la localidad geográfica. Y digamos, si es comercial, entonces puede ser exterior, radio, móvil, gráfico, en fin. Cuando hablamos de todos estos medios, estamos hablando de la combinación de los medios de comunicación, valga la redundancia, los tradicionales y los actuales. Porque entonces si es una comunicación externa, necesitamos o pendones, o vallas, o pasacalles, o volantes, y eso ya es externo. Pero, y es un medio tradicional. Podemos hacer parifoneo, voz a voz, en fin. Y si y la combinación con los actuales, entonces es todo lo que vamos a hacer externo y también el manejo de la tecnología a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer la combinación de los dos. Por lo general, el tradicional apoya mucho al tecnológico.
Entonces, cuando ya estamos en este punto, tenemos que identificar cuáles son los medios. Parece que alguien estuviera intentando ingresar. ¿Cuáles son los medios? Mostrar. Los medios más utilizados. En el caso de ustedes, ¿cuáles son los medios que más están utilizando en este momento? César. Profe, bueno, hemos usado principalmente las redes sociales, pero también en la última actividad que hicimos nos lanzamos a la radio. Quisimos mirar a ver cómo se podía, y ahí estamos incursionando en esa. Qué bueno, felicitaciones. Pero entonces aquí hay unos medios para ustedes primarios y otros secundarios. ¿Cuáles serían los primarios en el caso tuyo? O sea, los primarios son aquellos en los que tú consideras que tienes mayor contacto. ¿Cuáles serían? De pronto las redes sociales, pero ¿cuál de las redes sociales? Bueno, ese sí, yo creo que Facebook e Instagram son las que de pronto las... ¿De mayor manejo? Sí, sí, señora, y la que más participan, más como que interactúan con la empresa. Entonces aquí encontramos que para poder hacer esta estructuración, este es un ejemplo de una empresa que se llama así, Cantar Media. Entonces ellos primero, ¿qué hacen? Ellos hacen un análisis del mercado, que yo me imagino que cuando tú vas a hacer algo de publicidad, es lo primero que tú haces, analizar cómo está el mercado, ¿cierto? Ese análisis del mercado lo haces con referencia a tus productos y servicios, teniendo en cuenta cuál es el que más rota y cuál es el que menos rota, para poder tomar la decisión hacia dónde vas a enfocar tu plan de medios. En ese orden de ideas, entonces, vas a hacer una pre-campaña y es el análisis del consumidor, y por eso empecé hablándote pues del mercado, de las características del mercado y de tu target de cliente, de las características de esos clientes. Entonces, después de identificar al consumidor, primero analizas el mercado. Entonces me decía un aprendiz que tiene una venta de helado, ¿no? Y ella ya la tiene hace un tiempo. Entonces la señora me decía que estaba muy emocionada porque ella siempre había querido incursionar en una sucursal y solo hasta ahora se le da en el mismo barrio, ¿no? Entonces me dice, o localidad, no sé. Entonces viene y me dice que sí, que donde está, bueno, ellos se han mantenido, han tenido que hacer varias cosas para mantenerse, pero decidieron abrir una sucursal y obviamente donde la van a abrir, pues tuvieron que hacer que el análisis del mercado, y cuando analizamos el mercado, es muy importante analizar la competencia y el tipo de consumidor que va a haber en ese punto o en ese segmento de mercado. Y entonces ella realizó un análisis del mercado, un análisis del consumidor y el análisis de la competencia. Y estos tres elementos le permitieron, primero, empezar a estructurar el proceso. Segundo, hacer la pre-campaña. ¿Qué quiero hacer frente a mi competencia? Y la competencia me otorga a mí requisitos que me permiten compararme con ella y decir, bueno, yo debo mejorar esto, o yo los supero en esto. ¿Recuerdan cuando hicimos ese tema de matrices? No sé si lo recuerdas. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Pues con la matriz Boston, con la DOFA, es identificar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades conforme a la competencia. ¿Para qué? Para estructurar una campaña, y esa campaña
la debo implementar, pero una vez estructurada y puesta en marcha, tengo que hacerle un seguimiento. Y por último, cuando ya se ha llevado a cabo la campaña, yo debo hacer la post-campaña, que es la evaluación. Y esta evaluación es la que me va a permitir a mí identificar si yo alcancé o no los objetivos de los que hablamos inicialmente, que son los objetivos del mercado y el objetivo que pretendo con la campaña. ¿Claro está ahí, César? Sí, señora, todo claro. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué es un plan de medios? Entonces, un plan de medios es una estrategia que define cómo una empresa utilizará diferentes canales y plataformas publicitarias para alcanzar los objetivos comerciales, con una hoja de ruta detallada. Entonces, esto no es nada de improvisación, esto tiene que ser analizado, porque nosotros vamos a hacer una inversión y esa inversión va dirigida a la publicidad y a la promoción para el alcance de los objetivos planteados. Y para poder capturar o impactar a un público objetivo determinado, y lo ideal es que sea de manera efectiva y eficiente. Cuando yo hablo de efectiva es que realmente capture la atención de esos clientes, y eficientes, que logré las ventas que me propuse de acuerdo a los objetivos. Y te acuerdas que habíamos hablado inicialmente de una propuesta de un 10, de un 15 o de un 20 aumento en las ventas. Bueno, entonces para desarrollar este plan de medios, el plan de medios tiene unas etapas. Y entonces estas etapas son: primera, tenemos que definir los objetivos de los que hemos venido hablando, que son los del mercado, y los objetivos de la campaña que pretendemos alcanzar. Luego tenemos que tener claro el público objetivo, o sea, identificar el prototipo del cliente o el target a quien me voy a dirigir. De acuerdo a esta investigación me va a permitir establecer cuáles son los medios o los canales que utilizan este tipo de clientes. Y entonces para eso tengo que hacer una investigación a través de los diferentes medios de comunicación, de las redes, para poder llegar hasta ellos. Luego, en base a esto, entonces, bueno, voy a hacer esta campaña de aniversario, o como tú la elegiste ahorita cuando hicimos el ejemplo. Tengo que establecer un presupuesto. ¿Cuánto necesito para poder desarrollar este plan de medios? Y cuando ya establezco el presupuesto, sé la cantidad de dinero que necesito para realizar esta inversión y generar las piezas publicitarias, el material creativo, todo lo que me va a permitir poner en marcha este plan de medios relacionado con el marketing y una campaña publicitaria. Entonces ya tenemos un presupuesto, vamos a identificar de dónde vamos a obtener esos recursos para invertir, vamos a tener claro cuáles son los medios que vamos a realizar. Ahora hay que establecer un cronograma. ¿Este cronograma de qué es? Este cronograma es, bueno, entonces, supongamos que el tema es el aniversario de la tienda o de tu establecimiento. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a celebrar como el Día de la Madre, que es todo un mes o 2 meses o más. Entonces, ¿a través de qué medios? Entonces ya elegimos y tú me dices que es Facebook e Instagram, ¿cierto? Y que también Sí, hiciste señora. radio. También hiciste radio. Entonces, por ejemplo, tomemos el de la radio. ¿Cada cuánto se publica tu cuña radial? ¿Cada cuánto lo haces y cuánto te cuesta eso? Entonces hay que hacer un cronograma. Entonces, una cuña radial, pongamos, me vale, no sé, 50,000 pesos. Pero yo pienso colocar 2 cuñas radiales diarias, por decir algo.
y lo voy a hacer por un mes. Entonces, al día son 100.000 y al mes, ¿cuánto es? Si fuera la cuña así, César. Señora, serían 100.000, 30, Por 3 30. millones. Ajá. Entonces, ese sería el costo para la cuña radial y también el cronograma de cada cuánto lo vamos a publicar. Lo vamos a hacer 2 veces al día o simplemente vamos a elegir 2 días a la semana, pero lo hacemos 2 veces al día, en la mañana, en la tarde, en el momento en que tú consideres o que tú ya has analizado que de pronto te escuchan más, en tu público objetivo escuchan, no sé, solo de noche. Entonces lo haces en la tarde, en la noche o en la mañana y en la noche. Pare de contar. Y si fuera, por ejemplo, en Facebook o Instagram, que tú lo puedes hacer hasta cierto punto desde tu usuario, pero ya a nivel comercial llega un momento en que ellos comienzan a cobrarte. Primero lo hacemos de una manera orgánica a través de SEO, que es utilizar los medios de manera gratuita a nuestro favor. Pero si ya queremos ser un poco más persistentes, entonces ahí ya nos toca entrar a pagar y ya no es SEO sino Zen. Porque cuando es Zen, ahí es donde vamos a pagar por ello. ¿Y por qué vamos a pagar por ello? Porque resulta que nosotros lo que pretendemos con el Zen es hacernos más visibles o mayormente visible nuestra marca para los usuarios potenciales. Entonces, por último, todo este proceso hay que medirlo. Lo vamos a medir a través de unas métricas con unos, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó. Lo vamos a medir para identificar si toda la inversión fue apropiada, la campaña también, se capturó el público objetivo que se tenía planeado, las ventas se incrementaron o no se incrementaron. Entonces hay que medir los datos para saber si tuvimos éxito o no tuvimos éxito. Si tuvimos éxito, que hay que seguir fortaleciendo. Y si no tuvimos éxito, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Hay momentos en que de pronto estamos muy convencidos que determinado producto nos está ofreciendo alguna rentabilidad, pero cuando vamos ya a un ejercicio como este, nos damos cuenta que ya no es tan rentable y ahí es cuando se tiene que sacar el producto del mercado. De pronto a la competencia le funciona, pero a nosotros no. Y es lo que pasa con el ciclo de vida del producto, que de repente tú ves un producto que fue tradicional y de un momento a otro ya no está, ya lo sacan porque ya no es lo mismo y ya no es rentable. ¿Claro está ahí? Sí, señora. Bien. Entonces, para hacer este cronograma, te voy a compartir este enlace de un video que se explica cómo hacerlo en el Excel. Copiar. Vamos a ver si me lo permite compartírtelo acá por el chat. Lo que sí es que esta plataforma está muy, muy molesta. Y uno tiene que hacer pues los super esfuerzos. No quiere abrir el chat. Ah, bueno, ya abrió. A ver si lo permite para que tengas esta herramienta a la mano. A ver si lo deja copiar. Oh, pegó otra cosa. No lo está dejando. Esto está como loquito. Copiar. Y... no. Si quiere bloquear, no quiero. Ay, Dios mío, qué susto. Quiero terminar mi clase.
Ah, ahí parece que pegó. Bueno, entonces seguimos. Entonces, para poder... ¿Estás viendo mi pantalla, César? Sí, sí, señora. Y sí pegó el enlace, profe. No, sí. Es que primero, en el primer intento no pegó. Bueno, entonces resulta que nosotros, para poder desarrollar este plan de medios, debemos tener claro cuáles son las piezas publicitarias que vamos a utilizar, a través de cuáles medios de comunicación, o lo que yo te mencionaba al comienzo, o vamos a combinar los tradicionales con los actuales, con la tecnología actual. Entonces, hay piezas publicitarias para Facebook, para WhatsApp, para YouTube, para Instagram. Bueno, aquí tenemos a Twitter, pero ahora es X, para Pinterest, para Telegram, Snapchat, en fin. Estos son los que se están utilizando en este momento. En cuanto a redes sociales, que ha tenido un incremento importante a raíz de la pandemia, la gente hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Porque antes de la pandemia, pues la gente era temerosa, nadie se arriesgaba a comprar por ningún medio, ni por Facebook, ni por páginas, ni por ningún medio digital, ni siquiera por teléfono. Pero ahora resulta que la pandemia, pues de alguna manera nos obligó a actualizarnos tecnológicamente para sobrevivir, y fue un impacto favorable para este tema de las redes sociales, teniendo en cuenta que la gente ya se acostumbró, le parece más fácil, el cliente ya no es un cliente normal, es un cliente que investiga, es un cliente que está actualizado, es un cliente que compara, es un cliente que aprendió a establecer parámetros como de cuidado personal, y no estamos hablando de cosas de belleza, sino a nivel de salud. Eh, digamos, quiere estar actualizado, pero quiere eh, aplicar una nutrición favorable. Se volvió un cliente de cuidado físico, entonces son fix y todo el tiempo quieren estar cuidándose, y también de alguna manera quiere consumir lo nacional, lo artesanal, lo que se sabe que el cuidado tienen en cuenta, este tipo de clientes actuales tienen en cuenta pues las políticas de cuidado del medio ambiente, la conservación de la fauna, de la flora, en fin. Entonces ahora tenemos un cliente más actualizado. ¿Claro está ahí? Sí, señora. Bueno. Entonces, para poder estructurar este presupuesto para un plan de medios hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer este presupuesto de publicidad? Entonces hay que tener claro los objetivos que pretende la empresa. Tener en cuenta los esfuerzos anteriores. Entonces, ¿qué es eso de los esfuerzos anteriores? En este punto, ustedes ya han hecho lo que es un brief de primera mano y un brief táctico. Entonces, en el primer brief, ustedes identificaron qué tiene la empresa y con qué se cuenta. Entonces, en ese que tiene la empresa es cuáles son los medios que venían utilizando de publicidad
cuáles son los esfuerzos, cuáles fueron las campañas publicitarias que se realizaron y si esas campañas tuvieron o no tuvieron éxito. Estos son los esfuerzos anteriores. Teniendo en cuenta que antes éramos demasiado tradicionales porque el cliente era muy desconfiado y ahora ya tenemos otros medios, entonces ya esto cambió totalmente. ¿Cuáles son esos esfuerzos? ¿Para qué? Para comparar qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces se deben establecer unas metas en cuanto a la publicidad, y era de lo que hablábamos ahorita. Si yo voy a estructurar una campaña publicitaria para un plan de medios, ¿qué es lo que yo pretendo alcanzar con ello? Así te pregunto muy discretamente, digamos, tus ventas o las ventas de esa empresa con la que ustedes están haciendo su trabajo, mensualmente, ¿cuánto arroja en ventas? Un aproximado. Uy, ahí sí me corchó, profe. Eso sí, pues es que eso lo maneja más, lo tiene más presente mi hermana y yo estoy más con ella en cuanto a a todo esto de la publicidad, de la actualización, porque ella, pues, estaban haciendo algo como muy, pues, muy, ¿cómo se le llama eso? Muy primario, muy básico, entonces Sí. todo esto me ha ayudado para hablar con ella, para irlo implementando y para irlo creciendo, pero en eso sí de las ventas sí no he estado muy al No, tanto de pero eso. entonces mira, es que la idea es, cito el tema de las ventas por lo siguiente. Como hay que establecer unas metas que corresponden a la publicidad, entonces, como ya te lo había mencionado anteriormente, entonces digamos, yo voy a hacer esta campaña publicitaria a través de este plan de medios, es para aumentar la rentabilidad, o sea, aumentar la rotación de los productos o servicios, aumentar las ventas, generar o capturar mayor número de clientes, pero que a la vez también generen más ingresos. Entonces, digamos que en este momento las ventas mensuales son de 300,000 pesos. Si yo digo que el objetivo para este mes de junio es aumentar las ventas en un 10% de utilidad, ¿cierto? Tener una utilidad del 10%. Entonces yo tengo que enfocar mis fuerzas hacia ese objetivo. Yo al final del mes de junio, espero, dentro de mis aspiraciones está de que como en este momento estoy haciendo 300,000 pesos, que al final de junio yo tenga 330, si es el 10. Ahora, si es el 20, entonces debería tener 360, por lo menos, ¿cierto? Porque para eso voy a hacer un presupuesto y yo lo que tengo que hacer es recuperar esa inversión, porque acuérdate de lo que hicimos ahorita, hicimos un presupuesto, identificamos que hay que hacer un presupuesto en base a las necesidades que pretendes alcanzar en el mercado, los objetivos, y en base a tu objetivo de el plan de medios. Entonces, eso es una inversión. Entonces, digamos que de ese 20% que pretendemos alcanzar ¿cómo se llama? De nuestra meta trazada, tomando como base que las utilidades son 300,000 pesos en este momento. Entonces, en ese orden de ideas, se dice pues que creo que aquí lo tenemos, mira, las empresas destinan en el otro lado, sino que todavía no he llegado allá, destinan anualmente dentro del presupuesto un 5 o 10% para inversión en este tema de campañas publicitarias, porque dice, ¿cuánto dinero necesitas para una campaña publicitaria? Entonces, por lo general, cuando tú haces una planeación, entonces tú dices, tengo este presupuesto, esto es lo que pienso invertir el otro año, voy a invertir, no sé, 500 millones o no sé cuánto, 500,000 pesos, pero yo pretendo alcanzar
las metas que pretendo alcanzar son o el 50 o el 100 de esos 500 o 50, pongámosle. Y entonces de esta inversión de esos 500 que voy a hacer, voy a destinar, y esos 500 abarcan compra, pago de arriendo, luz, agua, todo lo demás. Pero entonces de ese presupuesto tú destinas 5 o 10% para impulsar la venta. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de los medios. Y estos medios que requieren un plan. ¿Y este plan va ligado a qué? Al plan de marketing. ¿Para qué? Para alcance de los objetivos. Entonces, es a eso a lo que me refiero, que tienes que tener claridad de lo que pretendes hacer. Ahora, tienes que considerar cuáles son los canales donde piensas hacer esa inversión. ¿Para qué? Para hacer llegar el mensaje de esa publicidad a tu público objetivo o al target al que le estás apuntando. Entonces, digamos que tu público son los niños y hay una golosina nueva. Entonces, esa golosina tiene que ser atractiva, tiene que haber degustación, tiene que haber una publicidad creativa que capture la atención de los niños, que de pronto lo relacionen con un personaje cómico que esté en la actualidad. ¿Para qué? Para llamar la atención de esos niños, porque los que compran son los papás, pero los niños hacen que son los mayores compradores, porque ellos motivan a los papás a que hagan esa compra. Entonces, también es importante identificar cómo lo hace la competencia. O sea, yo lo estoy haciendo bien. Entonces, tú me dices ahorita, mi hermana tiene, digamos, unos procedimientos muy ambiguos, desactualizados. Yo quiero mejorar esa parte. Entonces, teniendo en cuenta todos estos comentarios, tú tienes que entonces identificar, nos vamos a modernizar. Entonces, como nos vamos a modernizar, tenemos que utilizar redes sociales y todos estos medios más actualizados. ¿Claro está ahí? Sí, profe, gracias. Entonces, volvemos a la pregunta de cuánto dinero se necesita. Y ya entonces tenemos nuevamente, repito, hay que hacer un presupuesto, determinar el monto de la inversión, obtener ese recurso para poder desarrollar la campaña. Entonces, un plan de medios es la planificación de una estrategia en los canales que se utilizan dentro del plan de marketing para la difusión del mensaje. Esa es la diferencia. El plan de marketing va dirigido al mercado, a capturar el número de mercado. Y el plan de medios es como el transporte de la comunicación a través de las diferentes redes sociales y medios digitales en este momento o tradicionales, donde me voy a comunicar con ellos. Entonces ya hemos venido hablando que implica seleccionar y determinar los canales y las plataformas. Por eso yo te preguntaba, ¿cuáles consideras tú que son tus medios y canales de comunicación primarios o secundarios? Entonces tú me decías, creo que fue Facebook e Instagram, pero que estás incursionando en la radio. Y ahora te pregunto, ¿esto de la radio te funcionó o les funcionó? Pues sí, sí algunas personas llegaron por la publicidad de la radio, pero parece ser que es como más efectiva como hemos visto en otras ocasiones que lo hemos ensayado, como los volantes, como el medio como impreso, llama como más la atención, se le puede llegar más fácil a las personas y tiene El como voz a más voz. cobertura. Sí. Entonces, mire la importancia de hacer ese análisis del historial o de la trazabilidad antigua para poder abordar a los clientes.
Entonces, en este plan de medios, acuérdate que ustedes tienen que presentar un informe, que es un informe escrito, pero que lo van a socializar a través de un video. Entonces, dice que este plan de medio es un documento donde se plasman los datos claves de la planificación. Aquí ustedes van a hacer la propuesta de cómo lo piensan estructurar esta campaña publicitaria. Entonces, aquí es donde vamos a determinar cuáles son, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y en qué fragmento de tiempo lo pienso hacer. Entonces, digamos cuántos años tiene la empresa. Bueno, profe, ese local, esa empresa es antiguo. Mi hermana estaba trabajando ahí antes como, bueno, como sí, era una trabajadora de la señora encargada. Entonces la señora Ajá. encargada, la dueña del local, pues se cansó, ya quería como soltarlo, entonces le planteó a mi hermana, hicieron un crédito, e incluyeron el inventario y todo, y entonces dentro de ese crédito se incluye el arriendo y la cuota de todo el inventario que tenían. Y creo que era 3 años, ya van como 2 años. Entonces tiene más o menos como 15 años, tiene ese negocio, o un poquito más, diría yo. Ah, bueno. Pero se ha sostenido en el mercado. Sí, sí, Bien. señora. Ella, pues mi hermana como tiene una hija también que trabaja perdóneme, tiene una hija que estudia en la universidad diseño gráfico, entonces También le ella ayuda. también ha traído nuevas ideas, han hecho como nuevas ofertas para los clientes y les ha gustado. Ah, bueno. Entonces, mira que este plan de medios tiene como objetivo funcionar como una herramienta que facilita a la empresa tener un mejor funcionamiento o organización con respecto a las actividades publicitarias. Entonces, este también permite como la interacción entre la marca y el mercado. ¿Para qué? Para generar una recordación. Pero cuando estamos construyendo marca, nosotros también debemos, por eso nosotros, ¿se acuerda cuando por allá se desarrolló la misión, la visión, las políticas, la razón de ser de la empresa? Entonces, hay que ser coherentes con lo que se dice ahí, hay que tener respeto por el público, hay que ofrecer un buen servicio, ofrecer una garantía para poder mantenerse en el mercado. Cuando se estructura todo esto, ya descifrando o identificando cuáles son los canales que más le responden a la empresa, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, se incursionó en la pauta publicitaria a través de la radio, pero no se dio el resultado que se esperaba. Sientes que es mejor pues el volanteo, el voz a voz. Entonces, es como fortalecer eso, pero también relacionarla con el público objetivo. Y volvemos al tema de que la planificación es importante para tener claro cuánto puedo invertir, hasta dónde puedo llegar y qué es lo que pretendo alcanzar. Y también es importante mirar la trazabilidad anterior de los esfuerzos que se han hecho anteriormente para identificar cuáles son las que no nos han funcionado
Y si no nos han funcionado, ¿por qué no han funcionado? Todo esto nos permite establecer costos para no, digamos, desgastarnos en algo que ya se ha hecho y que sería una inversión que podría perderse. Bueno, entonces aquí tenemos unos pasos para el plan de medios en una campaña publicitaria. Y volvemos a lo mismo. Lo primero es determinar los objetivos del SMART, que ya lo vimos. Segundo, analizar y segmentar la audiencia. Entonces, nosotros podemos hacer esa segmentación a través, desde los medios de las redes sociales. En este momento todos tienen ADS, o sea, ADS, que permiten segmentar y fidelizar a tus clientes. Entonces, te permite identificar si tú construyes una base de datos o de pronto tu hermana tiene una base de datos de los clientes, puedes identificar qué consume, cuándo consume y cuánto invierte en ese consumo, que es lo que hace más o menos. Bueno, inicialmente fue el grupo de éxito, pero ya después varios hacen lo mismo. Todos tienen tarjeta, todos tienen nuestros datos. Y entonces la idea de esta segmentación de la audiencia es identificar cada cuánto lo compra, cuánto invierte y qué compra. ¿Para qué? Porque si yo tengo estructurada esa base de datos como un CRM, tengo el cliente parametrizado y digamos entonces, César cumple en septiembre, el 5 de septiembre. Entonces yo elijo en septiembre quienes cumplen en septiembre y les estoy mandando a través de estos medios de redes o por ejemplo de correos, que aunque no se menciona mucho, pero el email se convierte en una herramienta fuerte para mantener el contacto con los clientes, porque a través del email yo puedo enviar información, que es lo que te hacen a veces muchas empresas a través no solamente del email, sino también del WhatsApp. Hoy tenemos estas ofertas, entonces César cumple el 5 de septiembre y por ser tu cumpleaños te invitamos a participar de estas ofertas, o tenemos estos premios, o bueno, te invitamos a la tienda a que disfrutes de los nuevos productos. En fin, hay muchas maneras de segmentar e identificar el nivel de consumo de los productos o servicios que consumen para mantener el contacto con ellos. En base a eso se diseña la estrategia del marketing y se relacionan con los objetivos. Los objetivos siempre van a estar dirigidos a aumentar las ventas y bueno, ahí ya te propuse una estrategia con una táctica que es hacerle el seguimiento al cliente y estar en contacto con ellos permanente a través de los diferentes canales o medios digitales. Elegimos los medios y los canales y los formatos. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer imágenes, quiero hacer videos, quiero diseñar piezas promocionales, o simplemente quiero hacer instructivos, enseñándole al cliente qué puede hacer y para qué sirve cada cosa. Todo esto con el ánimo de generar pues esa expectativa. Entonces, a través de estos medios, por ejemplo, tú que manejas Facebook e Instagram, pero la idea es que también incursiones en otros para el desarrollo de este trabajo. Entonces, siempre va a haber por ahí un enlace que te lleve a la fanpage, que es la página principal, que es la página web de la empresa. ¿Ustedes tienen página web? No, no, señora. Y entonces, bueno, la idea es llevarlos allá y que interactúen. Ahora,
si tuvieran esa página web activa, si la tuvieran y estuviera activa, entonces esa página hay que estarla alimentando con las promociones, con las ofertas, pero también debería tener e-commerce, o sea, que permita comprar a través de ella, que permita generar pedidos a través de ella, para que esto le dé como más movimiento y más crecimiento a la marca. Y cuando hablamos de fijar un TIC, entonces es el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a demorar esta estrategia publicitaria que vamos a hacer a través del plan de medios? Entonces volvemos a lo mismo, va a durar 1 mes, 2 meses. Esto no debe ser tan largo, perdón. Debe ser más bien clara, concreta, concisa y con un tiempo establecido. Y por último, recordamos otra vez la medición. Vamos a medir qué tan rentable fue, qué tan productivo fue, qué nos aportó y qué no aportó, qué debemos mejorar y cómo es que se llama y qué hay que corregir. Entonces, las variables que vamos a analizar son las siguientes. La audiencia, la penetración y el consumo, el share de la audiencia, este ya es a nivel digital, el perfil de la audiencia, el coeficiente de afinidad. Cuando hablamos de este coeficiente de afinidad es qué tanto le gusta mi producto al cliente. O sea, cuando los clientes van allá es porque se sienten bien atendidos, bien tratados, llegan allá y encuentran la variedad de productos que ellos necesitan para realizar sus compras. Entonces, es útil todo esto. Es útil todo esto para el negocio. Y el red point está dejando una utilidad. Estos productos están generando rentabilidad a la empresa. ¿Qué nos está pasando? Entonces, miren las variables. La audiencia total es el segmento de mercado con el que estamos y más o menos identificar cuáles son nuestros clientes. La penetración o el consumo, entonces estamos vendiendo, estamos aumentando. Tenemos identificada nuestra audiencia, sabemos qué les gusta, qué no les gusta, cómo lo vamos a hacer. El perfil, el target, cuáles son sus gustos, qué tan afín, o sea, por ejemplo, una Coca-Cola. La gente se siente adicta a la Coca-Cola. O qué sé yo, el jabón Rey. La gente compra el jabón Rey porque piensa que eso le soluciona un mundo de cosas. O el Chocorramo. Entonces, ahí hay una afinidad sentimental, ¿no? Por la tradición, por el gusto, por todo lo que genera, las emociones que genera el Chocorramo. Esta audiencia que captamos es útil, o sea, si compra o simplemente dice, el producto es bueno, pero yo lo compro por allá cada cuánto. Entonces, mira la importancia de todo esto. Entonces, cuando hablamos de una audiencia total, es el promedio de personas que están en contacto con el producto. Esto ya lo dijimos de una manera. Entonces, la penetración, entonces el mercado objetivo está especificado, qué es lo que queremos, cuánto queremos impactar. Entonces, yo voy a hacer este plan de medios para obtener, no sé, 5% de clientes más. Bueno, otra vez el chart de la audiencia, entonces es una variable que indica el porcentaje de la participación en un medio. Aquí vamos a identificar cuál es el medio que más utilizan nuestros clientes para contactarnos o para enterarse de nuestro negocio. Y aquí mira la importancia de tener el sitio web. Entonces yo creería que tienen que tener claro pues qué sitio crea la creación de la página web.
a qué público le están apuntando. Y para esto tenemos que caracterizarlo pues de acuerdo a lo demográfico y lo psicográfico. Quienes compran, que compran, es claro, las estrategias que se comunican son específicas. Impacta o no la afinidad, o sea, le gusta o no le gusta el producto o el servicio al cliente. Y obviamente la audiencia útil es aquella que llega a nuestro negocio y compra. Listo. Entonces ya tenemos claro los impactos. Es, por ejemplo, cuando tú ves un video en Facebook, un reel, y tú dices, ah, bueno, te gusta y lo ves y lo ves y lo ves y lo ves. ¿Cuántas veces ve este cliente estos mensajes? Entonces, el Growth Rating Points corresponde a la sumatoria de los porcentajes de la audiencia. Entonces, ¿cómo lo obtengo yo? Entonces, el total de impacto sobre el mercado objetivo multiplicado por 100. Entonces, digamos que yo tengo un segmento al que le estoy apuntando que son 200 personas, pero en realidad me impacté a 50, entonces tengo que hacer 100 sobre 50 y lo multiplico por 100 y eso me genera la variable que corresponde al GRMP, que es el Growth Rating Points. Quienes en realidad aceptaron esta propuesta de este plan de medios y esta campaña publicitaria. El costo por 1000, entonces, indica el nivel de la inversión de la campaña para impactar 1000 veces al mercado objetivo. Este se denomina CPM, entonces hay que identificar el costo único. Digamos, cuando dijimos que $1,000, entonces ese sería el costo único y el número de impactos, y esto lo multiplicas por 1000 y ahí ya tenemos dos variables. Entonces esto lo hacemos para identificar pues los visitantes, los usuarios, qué páginas visitan, a cuántos impactamos con esta campaña, y luego tenemos el CP, que es el costo por 1000 ya identificado, y tenemos el costo por clic. Entonces, usted me dice que manejan más Instagram y Facebook, entonces, ¿cuántas veces le dan clic a tu mensaje o cuántos le dan clic al mensaje? Ingresan a la página. Porque entonces yo voy a Facebook y voy a Instagram, pero ahí hay un enlace que me lleva a la página por si quiero comprar a través de la página o quiero ir a la página a averiguar más con respecto al producto. Necesitamos entonces hacer un cronograma de medios. Estos medios son las redes sociales. Entonces vamos a identificar por redes. En este caso tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Ads, YouTube. Entonces, ustedes acá tienen que crear este cronograma y tienen que identificar cuáles son las redes, qué tipo de campaña van a utilizar de acuerdo a las redes. Entonces, si fuera Facebook, entonces anuncios, ahora se usan muchos videos. En Instagram tenemos el retargeting, en Twitter se utiliza un video promocional, en LinkedIn hay sí, en LinkedIn se identifican el aumento de los likes, y en Google Ads hay anuncios. Entonces, digamos que yo tengo una definición
y para llegar al Google Ads debo tener una palabra clave. Entonces, digamos, yo estoy buscando una empresa o un establecimiento para imprimir cierto número de documentos, ampliar, escanear. Entonces, la palabra clave de ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? César, ¿estás por ahí ya? Sí, sí, señora, estoy aquí. Entonces, digamos, ¿cuál le considera? ¿Cómo se llama el negocio? Se llama La Factoría. Bueno, pero entonces deben tener para utilizar el Google Ads y que la gente los busque por internet, tiene que tener una palabra clave. Entonces, digamos, no sé, impresión, por decir algo. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Impresiones, ¿qué más? Papelería. Papelería, entonces papelería. Entonces yo coloco papelería y estoy en Google Ads, pero como esta ad de ADS es paga, entonces el pagar me pone en los primeros lugares y cuando alguien ingrese, digamos, Juanito, dice papelería, y como tú estás pagando en Google Ads para tener como esa titularidad o esa visibilidad a través del CEN, entonces te va a permitir que cuando yo entre y diga papelería, ¡pum!, me salga el nombre de factoría. Y en YouTube yo puedo hacer mensajes de texto, puedo hacer videos. Entonces aquí tenemos el esquema del cronograma para las redes sociales. Pues mira, de acuerdo a lo que vamos a plantear, ¿cuánto me costaría, por decir algo, los anuncios que voy a colocar en Facebook? O sea, la fotografía, el mensaje, el enlace con el video, el reel. ¿Cuánto me cuesta producir eso? A eso le voy a sacar el CP, el costo por unidad por 1000 multiplicado por 1000, la fecha en la que lo pienso hacer y cuánto tiempo va a durar eso. Aquí tenemos un ejemplo de un cronograma para radio. Entonces, mira que dice que el mensaje va a durar una semana, cómo lo quieres colocar, cuánto cuesta el anuncio, cuánto es la rentabilidad que pretendes alcanzar. Y si lo quieres hacer por un medio escrito, por ejemplo, en un periódico, entonces, ¿cuántas columnas? ¿Cuántos centímetros tiene esa columna? Este es un poco más costosito. ¿Y cuál es el costo de un anuncio? Entonces, 2 millones de pesos. Aquí tenemos una fórmula que es para obtener el impacto, para medir el impacto de esta publicidad, que es el CPM. Entonces ya habíamos dicho que esta fórmula está compuesta por el costo del anuncio y el número de impactos que ha generado, y esto se multiplica por 1000. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos que el costo del anuncio son 3 millones de pesos, que el CP, que es lo que estamos buscando acá, son los impactos. O sea, queremos saber cuántas veces nos impactó. Entonces, digamos que el CP es 1.200.000. Y cuando planteamos la fórmula, pues aquí nos va a arrojar el valor de a cuántas personas impactamos. Me devuelvo acá un momentito para que veas que la fórmula del CP es el costo más el costo del anuncio sobre los impactos por 1000. Entonces es como despejarla e identificamos de esa manera cuál fue el impacto. Entonces tomamos los 3 millones, los multiplicamos por, 3 millones sobre 1200 por 1000 y me va a generar que me dan 1000 personas. En este ejemplo, perdón, fueron 25,000 los que vieron el mensaje. ¿Para qué me sirve esto? Para saber si los esfuerzos fueron positivos o no. Si realmente
¿Hubieron personas que interactuaron con él o no? Bueno, aquí tenemos otro para revistas. Y aquí tenemos que, bueno, el presupuesto. Para hacer ese presupuesto debemos tener en cuenta las ventas históricas. Luego vamos a identificar cuáles fueron las utilidades brutas. Y entonces ya sabemos que el precio es igual a el valor neto más el porcentaje de la utilidad, pero a esto se le descuenta, al precio se le descuenta la inversión y ahí sabemos cuál es la verdadera utilidad. Luego tenemos un pronóstico y en este pronóstico entonces vamos a escoger pues un método para que nos permita desarrollar este presupuesto analizando cómo fue la trayectoria anterior y lo que pretendemos alcanzar, impactando el mercado y las ventas. Era lo que yo te decía anteriormente del porcentaje. Ese porcentaje se alcanza, no se alcanza, o a veces la gente invierte y se conforma con vender, pero cuando van a hacer el ejercicio de identificar las utilidades se dan cuenta que, pues, como dicen por ahí, se cambió una cosa por otra, pan por pan. A veces puede que tengamos en el histórico algunas campañas exitosas y es importante tener en cuenta cómo se planteó, cuáles fueron los objetivos y qué fue lo que se alcanzó. Entonces, este ejemplo para un plan de medios dice que es importante tener en cuenta los canales, los medios de comunicación, qué es lo que vamos a difundir y es lo que hemos venido hablando durante toda esta clase, los formatos, los mensajes publicitarios que deben ser claros, los horarios de las publicaciones. Entonces, lo que yo te decía de pronto con el mensaje de la radio, hay gente que lo escucha, que el cliente que pretendemos lo escucha en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo mismo pasa con el Facebook o el Instagram. De pronto hay gente que le dedica más tiempo en la noche a esto porque trabaja en el día, o hay otras personas que son más hiperactivas y de pronto desde muy temprano están pegados en estos medios y así estén trabajando, lo revisan, la frecuencia, lo que se quiere transmitir, el lapso de tiempo que va a durar este plan de medios con la publicidad de la campaña y el plan de marketing. Entonces, digamos, si tú hicieras una campaña o hicieras un planteamiento de un plan de marketing en este momento por aniversario que ya tiene, no sé, creo que me dijiste 13 años, este tipo de negocio, entonces digamos que la fecha es ahora en junio, ¿cuánto pretendes tú que dure este plan? ¿O cuánto te gustaría que durara? Hola. Hola, hola, profe, sí, aquí estoy. No, pues mirando todo esto y pensando, pues quisiera hablar con ella. Me llamó la atención lo del aniversario. Me pareció chévere y a ver si pudiéramos utilizar un fin de semana que tuviera festivo para poder hacer viernes, sábado, domingo y lunes, a ver Sí, que qué alcanzan. podemos cuadrar eso, sí. Entonces, mira que cuando vayan a desarrollar este cronograma es importante tener en cuenta cuál sería la inversión diaria, cuál sería la semanal, cuál sería quincenal. Bueno, dependiendo del tipo de campaña. Entonces, digamos, ustedes lo van a hacer por 3 días, 4 días. Pero entonces en esos 4 días, ¿cuánto van a invertir o cuánto cuesta ese plan de medios diario? Y digamos, ya sería semanal. Ahora, ¿ustedes tienen un calendario de fechas promocionales? No, no, señora. Por ejemplo, bueno, ese calendario se trabaja por temporada, no por lo general. Entonces, en el caso de ustedes, la temporada más fuerte es como la escolar, por decir algo.
Entonces, esa temporada es por lo general entre enero y febrero, ¿cierto? Para el calendario A, porque el calendario B va de junio a julio, no sé si es de julio a agosto, no lo tengo claro. Pero entonces, ¿qué se pretende? ¿Qué plantean? Por eso tienen que hacer una proyección anual. O sea, ¿qué plantean ustedes para esas fechas? Entonces, en la temporada escolar, pues vender de todo, no sé, lápices, esferos, cuadernos, bloc, cartucheras, bolsos, no sé qué tendrán ustedes ahí en esa papelería, toda la gama de borradores, pegantes, bueno, todo lo que se requiera para eso. Esa se supone que debería ser su temporada más fuerte, pero ustedes tienen que tener unas promociones. Entonces, digamos, un día hacemos descuento en los cuadernos, otro día hacemos una promoción de cuadernos y esferos, cuadernos y lápices, pinturas, no sé, cómo lo plantearían y cómo lo harían. O sea, lo harán a través de volantes o lo hacen a través de las redes o en la misma tienda colocan, qué sé yo, flyers o algún pendón que diga, hoy tenemos esta promoción, alguna pieza publicitaria que tenga que ver con el tema. Luego viene la del Día de la Mujer. Entonces, el Día de la Mujer, ¿qué venden? Venden tarjetas, hacen, qué sé yo, tarjetas, diseñan ahí tarjetas animadas o esas impresas con el mensaje que el cliente prefiera. O también por cumpleaños, cosas por cumpleaños. Y así, que se vende en cada una de estas temporadas. Por ejemplo, yo pude ver que ahora en el Día de la Madre, aquí cerca me queda un centro comercial. Entonces yo fui a comprar algo que no tenía nada que ver con eso, porque mi mamá está lejos, entonces obviamente yo no iba a comprar nada para el Día de la Madre en ese momento. Y yo noté que hay una señora que tiene un café internet y ella tiene como su papelería y le mete de todo, vende dulces, qué sé yo, tiene de todo un poco. A mí me encanta llegar ahí a comprar gomitas. Y resulta que yo noté que la gente llegaba aquí a comprar y que papel craft, papel yo no sé qué, papeles de colores. En resumen, como que hoy en día prefieren como hacer su propio arreglo, su propia decoración, sus propias tarjetas, marcadores, cosas así, sellitos para poner figuritas. No sé qué tienen ustedes allá. Pero esa parte me pareció interesante y era el Día de la Madre y era una temporada en la que la señora del café internet vendió muchas cosas. Vende globos, entonces llegaban a comprar bombas que se habían con la fecha, sin la fecha. Otros lo que querían era solo para marcarlos y así. Fue muy interesante ese proceso. Entonces, no sé ustedes cómo lo manejan. De acuerdo a la temporada, entonces ya hemos hablado de la escolar, del Día de la Mujer, está la Semana Santa, pero no sé qué tanto roten estos productos en Semana Santa. Está la del Día de la Madre, ahora viene el Día del Padre, que también me imagino que venderán como tarjetas, como que marcadores, cosas para hacerle cosas al papá. Luego viene vacaciones, luego viene la temporada del Día del Amor y la Amistad. Y luego viene la temporada de Halloween, que también tiene mucho que ver, que la gente decora, que decora la casa, que ustedes como papelería también pueden llegar a vender este tipo de cartulinas, papeles que se utilizan para las decoraciones. Y luego del Halloween pues viene Navidad. ¿Cómo lo organizan? ¿Cómo lo planean? ¿Qué presupuesto tienen para eso? Creo que me has entendido un poco más, ¿cierto? Entonces, Sí, sí, señora. aquí hablamos de los medios no digitales, de los impresos, pero aquí este ejemplo está más relacionado como con los canales, periódicos, revistas, cuánto, cuánto puede costar publicar en una de ellas, qué se quiere portada,
se quiere solo un fragmento, se quiere un artículo, cuánto cuesta y cuántas veces lo quieres hacer. Aquí ya tenemos el cuadro de medios digitales ya lleno. Entonces, como ya tenemos, digamos que diarias nos puede costar, no sé, 500 pesos por lo que toca hacer, la fotografía y todo lo demás. Un costo quincenal de 7,000, un costo mensual de 15, meses de promociones y un costo total de 30,000. Esos son unos ejemplos. Para poder hacerlo más al detalle, entonces tocaría investigar un poco más. Entonces aquí se manejan Facebook, Instagram, Twitter y Google Ads. Y aquí hacemos la totalización pues, de este presupuesto. Aquí está el cronograma de qué campaña iría qué día. Y bueno, en Excel lo puedes desarrollar con ese enlace que te compartí. Ahí te explican cómo hacerlo. Cuánto tiempo va a durar. Entonces aquí tenemos varios meses. Este es como lo que yo te venía hablando ahorita de el cronograma por temporadas. Y aquí lo toman desde enero hasta diciembre. Entonces tú eliges cuáles son los meses que consideras que son más fuertes en el año para poder diseñar y estructurar esta parte. Aquí lo tenemos si es una publicidad exterior, si es en prensa, si es en radio, si es por internet. Entonces en internet hay que aprovechar las bondades de la comunicación digital en este momento porque hay cosas que podemos hacer desde nuestro usuario que de pronto no tienen costos y no se convierten en un costo para nuestra empresa. Pero si ya queremos ser más visibles y que sean mayores secuencias, entonces ahí sí nos toca invertir más. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a presentar en esta evidencia? Pues como le decía al comienzo, vamos a seleccionar un producto con el que se va a trabajar o servicio, o no sé cómo lo vayan a hacer. Realizar el brief táctico, que yo creo que ya lo tienen, pero acuérdate que esto es relacionado con esta campaña. Determinar el mercado objetivo, hacia dónde lo vamos a apuntar. Digamos, si fuera una campaña para el Día de la Madre, entonces serían a hijos y madres que estén dispuestos a comprar algún producto relacionado con este tema. Definir el arquetipo del cliente, definir el objetivo del mercado. Entonces yo lo que creía cuando hablábamos que tú dijiste, no, me llama la atención lo de hacer nuevas promociones, ¿cuál es el objetivo del mercado? ¿Es ampliarlo? ¿Es un lanzamiento? ¿Es afirmar el producto que ya está? Determinar cuáles son los objetivos de los medios. Entonces aquí ya hemos hablado de qué es lo que pretendo alcanzar, cuál sería la frecuencia y con qué intensidad. Definir los medios, cuáles serían los principales y cuáles serían los secundarios. Y realizar el cronograma de los medios, que ya también lo acabamos de ver. Desarrollar las piezas, y por eso es que el video dura 30 minutos, de acuerdo a esto. Porque tienen que hacer el planteamiento para los diferentes medios, y así tú solamente utilices 2 o 3, debes hacer el planteamiento para los demás. Desarrollar las piezas gráficas, definir el presupuesto. Entonces, si tú vas a pautar en lo que has hecho ya, en la radio o en la televisión, o vas a poner una pauta en YouTube que te toque pagarla. Por ejemplo, TikTok te permite hacer videos, pero hay algunos que ya te toca pagar por ellos. Entonces, ¿cuánto vale la pauta? ¿Cuánto cuesta producirlo y cuánto cuesta implementarlo?
Ese es el presupuesto que deben presentar. Crear la presentación de la campaña. Pues ya cuando ya tengamos todos estos medios, vamos a visualizar la campaña. Entonces, ¿cómo la vas a presentar? En ese video tú me vas a vender tu campaña. Entonces, tú me vas a decir todos estos pasos a través de ese webinar. Preparar la presentación y crear el material para la presentación al cliente como si fuera, pues, un informe ejecutivo. Preguntas. Todo está claro. Sí, Profe, sí, yo acabé de señora, todo llegar, claro. estaba sin señal, pero bueno, yo repito la clase y si tengo alguna duda le envío correo. Claro que sí. Gracias. Repito que el documento que van a entregar es un PDF, tienen que hacer toda esta presentación en un webinar, o sea, un video, donde si usted es uno solo, pues bueno, le va a tocar a usted solito hacerlo todo, pero si trabaja en equipo, entonces lo van a hacer entre los dos. Pero el webinar es para explicar el documento que estamos haciendo la entrega, ¿verdad? Sí, es todo esto que está acá. ¿Y la fecha de entrega? Devolvámonos un poquito. Creo que es el 16 de junio, si no estoy mal. Ah, todavía hay tiempo para hacerlo. Lo que no lo podemos dejar No, empacar. y es teniendo en cuenta que es bastante contenido. Mira, la actividad empieza mañana 21 y Ya la está. entrega es el 16. Ah, ok. Sí, sí, nos da el tiempo. Bueno, yo trabajo con otra compañerita. Ok, entonces mira que la idea es que ustedes presenten todo esto que está acá. Yo con mucho gusto les voy a dar todo esto. Y bueno, ahí hemos explicado con César algunas cositas. Bueno, entonces aquí está esta lista de chequeo que también se las voy a hacer llegar. De todo. Es lo mismo que tenemos allá en el otro lado, pero cada una tiene un peso, ¿no? Para la calificación. Ah, ok, profe. Entonces nosotros, bueno, yo mañana me Entonces, tomo el miren, trabajo. seleccionar el producto, lo voy a leer de nuevo para que les tengan claridad. Deben seleccionar el producto o servicio con el que van a trabajar de su MIPYME para aplicar el plan de medios, realizar el brief táctico. Entonces, recuerden que ese brief táctico es identificar cuál es la estrategia de marketing que van a hacer y cuáles son las tácticas que van a utilizar para dar a conocer ese plan. Profe, una pregunta. Por lo menos nosotros hemos trabajado durante el proyecto con un brief táctico. Sería traerlo y actualizar nuevos conceptos de acuerdo a lo que usted está pidiendo, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que yo te digo una cosa. Yo no tengo problema con que utilicen ese mismo. Pero entonces aquí ustedes tienen, como van a hacer es un plan de medios, ¿sí me hago entender? Entonces ustedes van a hacer un planteamiento de una campaña Sí, de porque aquí marketing o de mercadeo para un producto. ¿Cuál es tu producto? Recuérdame tu nombre. Cindy Paola Muñoz, yo soy la ficha 2675901, desarrollo publicitario. No, sí, claro que sí, Cindy. Entonces, mira, Cindy, ¿tú trabajas con tu emprendimiento o la empresa con la que estás trabajando, la MIPYME es de? Es una óptica de mi esposo. Bueno, ya me acuerdo. Entonces, mira, entonces tú vas a escoger un producto o un servicio, o puedes escoger lo que tú consideres. Y a eso, entonces digamos que el objetivo del mercado, porque esto tiene dos objetivos, entonces hay uno que es de mercado y otro que es de medios. Entonces el objetivo del mercado es incrementar las ventas. En un 5%, qué sé yo. Ese es el del mercado. Pero el objetivo de la campaña, del plan de medios, es impactar, no sé, 1000 personas, por decir algo. No quiere decir que las 1000 personas te van a comprar. Bajémoslo, pongámoslo en 200. 200 personas. Entonces,
¿cuál es la actitud de esas personas? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, en base a eso, ¿cuál es tu brief táctico? Entonces, voy a hacer una, con César decíamos, él va a hacer uno de aniversario. Aquí tenemos, me voy a devolver un segundo. Bueno, entonces hay que identificar el mercado objetivo, a dónde vas a implementar esa estrategia, a qué tipo de cliente lo vas a hacer y qué tipo de campaña vas a hacer. ¿Vas a hacer un lanzamiento de un nuevo producto? No sé, como es una óptica, entonces de un nuevo modelo de gafas, líquidos para los ojos, líquidos para limpiar las gafas, en fin. Entonces, el lanzamiento de un nuevo producto es el ingreso a un nuevo mercado. Entonces, digamos, tú estás ubicada en una localidad, pero vas a incursionar en otra. Es el análisis de los fenómenos negativos. Este análisis de fenómenos negativos es por qué no estoy vendiendo, qué está afectando al negocio. Y la otra es la evaluación de la campaña publicitaria, o sea, se desarrolló una campaña publicitaria y cuál fue el impacto de esa campaña. ¿Es bueno? ¿Es regular? ¿Es malo? ¿Fue negativo? ¿No se hizo nada? En fin. Hay otro que es actualizaciones y cambios en las ofertas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, de pronto voy a hacer una actualización, voy a cambiar la imagen, voy a vender nuevos productos, voy a colocar nuevos productos en mi portafolio y voy a hacer cambios en la oferta. ¿Qué vas a hacer tú ahí? Luego tienes que tener en cuenta esta de el SMART, los objetivos del plan de medios. Entonces los objetivos tienen que ser para el plan de medios. Arriba es de mercados, ¿sí ves? Es el mercado. Sí. Y aquí, entonces yo quiero ser específica, este objetivo tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, por eso no puede ser tan largo el tiempo, tiene que ser realista y tiene que ser acotado en el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Una semana, 2 semanas, un mes? Ok. Luego tienes que definir cuáles son los medios que vas a utilizar. De acuerdo al tipo de campaña, que estás planteando. Entonces, ¿cuáles son los medios que vas a utilizar? Entonces, aquí si es una apertura, si es un aniversario, si es, digamos, nuevos productos, es comercial, es de branding, bueno. Luego tienes que definir cuáles son tus medios primarios y cuáles son los secundarios. El primario es aquel con el que tienes mayor contacto con el cliente. Y el secundario, pues, es el que porque pueden ser varios, te ayudan a hacer contacto, pero estos clientes no son tan frecuentes o capturan menos gente a través de ellos. Okay. Aquí hay un planteamiento para hacer el plan de medios y es que primero tienes que analizar el mercado, luego tienes que hacer un análisis del consumidor, o sea, entonces digamos que ustedes están ubicados ¿dónde, Cindy? Bueno, yo estoy aquí en el centro del Cesar, en las aguas de Ibirico. O sea, es como todo el centro como tal perdón. Bueno, al lado de las aguas que nos queda. Bueno, nos queda Valledupar a 1 hora, nos queda Becerril, aunque nosotros, si no entonces, digamos que tú quieres impactar a Becerril, por decir algo. Tú tienes tu estructura en las aguas, pero vas a impactar a Becerril, que te queda más cerca. Entonces, para ir a Becerril tienes que analizar el mercado. Ustedes por la mina que tienen ahí cerca, probablemente tengan más capacidad de compra. Entonces, está el análisis del mercado, luego el análisis del consumidor y aquí es el arquetipo del cliente, esta gente qué gustos tiene, cómo les gusta, qué capacidad tienen de compra, cada cuánto creen que compran. Luego vas a analizar la competencia. En Becerril hay otras ópticas que venden ellas, cómo lo venden. Y luego viene la estructuración de la campaña, la vas a llevar a cabo porque aquí la estás implementando, pero a esa campaña hay que hacerle un seguimiento, porque acuérdate que aquí arriba planteamos unos objetivos del mercado y un objetivo del plan de medios. Y entonces, después de que ya desarrollemos la campaña, que digamos va a durar 15 días, o una semana, o un mes, viene la evaluación. Alcancé la post-campaña. Este es el ejemplo de esta empresa.
¿Alcancé esos objetivos o no los alcancé? ¿Mm? Y entonces aquí Una métrica lo definimos, que se va a hacer. sí, son las métricas. Vamos a medirlo con indicadores. Entonces, aquí tenemos un plan de medios, la definición de lo que es un plan de medios, la importancia de hacer el plan de medios, porque el plan de medios nos permite identificar bien nuestra empresa, cuáles son los canales que estamos utilizando, cuáles son las plataformas, cuáles nos sirven, cuáles no. Lo que queremos a través de este plan de medios es tener mayor contacto con clientes, atraer clientes nuevos, y para eso es muy importante tener en cuenta estas etapas del plan de medio, que es definir los objetivos, conocer el público, identificar los canales y los medios y establecer un presupuesto. Y este presupuesto me lleva a hacer una inversión. Entonces yo aquí digo que este plan de medio me va a costar 10 millones de pesos. Es un decir. ¿Cuento con esa plata? O sea, hay que equiparar también, Cindy, que los recursos que tengamos nos sirvan para esto. Tenemos que adecuarnos a los recursos y a la capacidad que tengamos, porque tampoco nos vamos a poner a invertir un poco de plata y que después no la vamos a recuperar. Okay, entonces, vamos a hacer la inversión, y para esto entonces aquí ya viene la creatividad. ¿Cuáles son las piezas que vamos a diseñar para los diferentes canales o medios tradicionales o los medios actuales? Entonces, cuando ya tengamos claro cuáles son los canales que vamos a utilizar, cuáles son los medios, creamos las piezas y diseñamos un cronograma. Y este cronograma es el que me va a decir, bueno, entonces yo tengo una fanpage, tengo una página, ¿cierto? Sí. ¿Cada cuánto alimento yo esa página? Esa página tiene e-commerce. ¿Cuánto vendo yo en esa página? Yo vendo a través de Instagram, Facebook, TikTok y los demás, y YouTube. Tienen un enlace donde el cliente puede picar en un botoncito de esos o en un enlace e ir a la página a realizar la compra o ir a ver qué otras ofertas tenemos, qué tenemos ahí. Okay. Luego que ya tengamos claro, bueno, ¿y con qué frecuencia? Entonces, César tiene una pauta publicitaria en una emisora. Entonces, César la pasa cada 2, 3 días. ¿Cuánto vale una y cuánto, un solo mensaje? ¿Cuánto vale ese mensaje y cuánto me cuesta toda la campaña? O sea, lo voy a pasar una vez al día, 2 veces al día, 3 veces a la semana. Bueno, de hecho, va a durar 15 días o un mes. Nosotros lo tenemos nosotros lo manejamos en emisora, nosotros pagamos 1.200.000 mensual. Lo pasan 2 veces en la mañana y 2 veces por la tarde. Sí, igual, bueno, nosotros hemos analizado el tema porque, bueno, mi pareja lo llama plan retorno. O sea, ¿qué tanto está gastando en publicidad y qué tanto está retornando la publicidad que él está haciendo? Para esto vamos a medir estos datos, ¿sí ves? Aquí vamos a hacer el cronograma basado en el presupuesto y vamos a identificar, vamos a medir estos datos y vamos a definir si se está obteniendo una rentabilidad. Ok. Y por eso es que miramos si la campaña funciona o no. Ahí en el chat está este enlace, Cindy, que es para el diseño a través de un Excel del cronograma. Aquí tenemos las piezas publicitarias, entonces, ¿dónde vamos a pegar estas piezas? En estos medios de redes sociales, ¿cuáles utilizan ustedes? Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter. Bueno, ¿cuál de estos utilizan? Y cuál es el tipo de comunicación que estamos utilizando, porque esta comunicación tiene que ser clara y concisa. O estamos combinando, como en este caso acá, la tradicional con la actual. Los medios, ¿no? Sí. Hacemos una combinación a través de ellos. Ay, perdón. Y aquí tenemos que esta persona a través del celular puede tener acceso a todos estos medios. Entonces puede que yo te mande un correo o tú me envías un correo de tu óptica y entonces a mí me parece interesante y yo ¿qué hago? Yo me voy a la página o veo una foto interesante, me voy a la página o puedo llamar a preguntar, aquí está la fotografía,
puedo llamar a preguntar cuál es la oferta, cómo es. Puedo desplazarme hasta el sitio. Voy personalmente a tu óptica. Entonces, o yo no quiero ir y tú me mandas videos. Pero a mí me sigue pareciendo todo esto interesante y me voy aquí a la fanpage, al carrito de compras o a la canasta de compras y termino haciendo la compra a través presencial o virtual. No, pero por la fanpage es virtual. ¿Claro está ahí? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que hacer un presupuesto. No lo voy a repasar todo, Cindy, porque no, profe, igual yo creo no. que César ya se me fue porque pobrecito. Sí, igual no hay necesidad. No, o sea, profe, aquí estoy. Ay, se tan está bello. durmiendo el pobre César ahí. Entonces, mira que para hacer el presupuesto, debemos tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo hacer el presupuesto? Entonces, conocer los objetivos de la empresa, tener en cuenta el rendimiento de los esfuerzos anteriores. Entonces, lo que tú decías ahorita, tu compañero dice que hay que mirar cuál es el nivel del retorno. O sea, esas campañas anteriores sirvieron, no sirvieron. Si sirvieron, ¿qué se puede seguir implementando de ellos? Y si no sirvieron, ¿qué fue lo que no funcionó para no cometer los mismos errores y mejorarlos? Establecer las metas de la publicidad. Entonces, ¿cuándo pretendes, qué pretendes con ella? Entonces, en el mercado, capturar, no sé, un 10% del mercado por ahora en Becerril y en ventas, vender de mi inventario, no sé, un 15% también del producto que hay en el inventario. Entonces eso me va a permitir medir si hubo efectividad o no hubo efectividad, establecer las metas, considerar los canales. Entonces, me decía César, bueno, yo puse esa pauta en la emisora, pero me di cuenta que el volanteo Hola. ¿Se fue? Ay, esa bendita señal. de pronto de los otros. ¿Sí me escuchas? No lo Hola. alcancé a escuchar. Sí, no lo alcancé a escuchar porque se me fue la señal y como para acá está lloviendo. Ah, Profe, de ya. todas Bueno, maneras, entonces decía, ¿lo retomo aquí desde las metas? Sí, de todas maneras yo lo que voy a hacer es que yo lo voy a ir trabajando y le voy a ir mandando, o sea, cuando tenga más o menos una fracción, le cuadro un tiempito para socializarlo. O sea, yo me veo la clase como para que... Bueno, entonces yo les quiero adelantar lo siguiente a Cindy y a César. Resulta que ustedes tienen que mandarme esto para revisarlo antes del 16, porque el 16 lo que vamos a hacer con el profe Wilson es que entre los dos vamos a revisar las presentaciones de ustedes. Sí, es que con el profe César que tuvimos el año pasado, yo no sé si usted se acuerda del profe César Medina, creo que Sí, se llamaba claro. él. El César profe Medina. el profe hacía, por lo menos cuando eran los trabajos así largos, nosotros trabajamos con él el brief táctico, trabajamos el brief de contacto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esos trabajos eran muy largos, él hacía una o dos secciones antes y por lo menos, digamos que habíamos 3 grupitos ahí. Entonces, ¿qué decía el profe? El profe decía, bueno, ¿quién quiere mandar su trabajo ¿cómo se llama? Al chat para revisarlo? Entonces ahí lo íbamos revisando. El que quería lo mandaba, al que no, pues, pero yo aprovechaba muchas veces la oportunidad. Entonces es como eso, o sea, le preguntaba por qué sería bueno hacer una socialización antes de entregar el trabajo. Claro, la socialización la vamos a hacer el 16, pero si quieren ir mirando ajustes o cualquier cosita, también lo podemos hacer para que el 16 cuando nos los presenten pues al profe Wilson y a mí, Sea solo ya para tengamos claridad sobre el tema. socialización y entrega. Sí. Porque dice que se entrega el 16 de junio, ¿no? Tenemos exactamente para hacerlo 20, ¿qué? Casi un mes. Sí, casi un mes. Bueno, mis niños hermosos. Profe, gracias por el tiempo. Profe, muchas gracias. No, César, muchas gracias a ti. Gracias, Cindy, por ingresar. Y bueno, a sus órdenes en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Gracias, profe. Con el permiso de usted, voy a detener la grabación. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. César, gracias.
Y cualquier inquietud, pues ya saben. Con mucho gusto. Bueno, feliz noche. Amén, gracias. Igualmente, profe, que descanse. César, perdona todos los inconvenientes.